Bueno, hola a todos, benvinguts tots a este, bueno, primer acto virtual de la Asociación de Viticultura Regenerativa. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Bueno, pues hoy sobre todo queremos hablar de la asociación, para que nos conozcáis y para que conozcáis a algunos de los socios también y sobre todo para compartir algunos de los principios básicos de la viticultura regenerativa y quizás pues resolver algunas de las dudas pues que todos podemos tener. Justo estaba empezando a presentar a los miembros de la asociación que nos acompañan hoy, empezando con Francesc Font, socio de Agroasesor. No sé si, Francesc, si quieres saludar por allí. Muy bien. Buenos días a todos. Hola, Miquel. Hola. Bueno, tenemos también a Cristian Barbier, responsable de viticultura de Clos Mogador. Cristian. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos a Joan Huguet, copropietario de Can Feixas. Joan. Bueno, debe estar por ahí, pero ahora no sale. Tenemos también a Mireia Torres, que es la directora de Jean León. ¿Sí? Hola, buenos días. Y a Esperanza Nadal, que es enóloga de Vins Nadal. Hola, muy buenas. Hola, Esperanza. Y finalmente, pues a Montse Catasús, que es también enóloga y que lleva pues el día a día de la asociación. Hola, buenos días. Bueno, pues quiero aprovechar esta ocasión para dar la bienvenida a los nuevos socios, ya sean particulares como también bodegas y en particular también pues a Vins Nadal de Mallorca que nos está acompañando, pero también, bueno, pues a Cims de Porrera del Priorat, a la Gardovento de la Ribera Sacra, pues a bodegas al Conde de Navarra, Grupo Mas Veu, con 5 bodegas diferentes en 5 DOs, entre ellas en la Rioja Alavesa y bueno, muchos otros que poco a poco pues se van haciendo socios de esta asociación. Bueno, no sé si sabréis, pero fue en noviembre cuando constituimos esta asociación para sobre todo impulsar este cambio de paradigma en los viñedos, sobre todo concretamente aquí en España, ¿no? Con el objetivo pues de sumar esfuerzos y compartir conocimientos y sobre todo pues adentrarnos más en este pensamiento holístico, este pensamiento regenerativo que pensamos que nos abre una puerta a trabajar el viñedo pues imitando sobre todo a la naturaleza, ¿no? Estando muy próximos a la naturaleza. Realmente los conceptos de regenerativa pues no nacieron inicialmente en el mundo de la viticultura, nacieron más pues con la ganadería, con los pastizales y por ello pues hasta ahora tampoco han sido muy aplicados, ¿no? Al menos en España, ¿no? Pero sí que encontramos pues sobre todo pues en Australia y en Estados Unidos ya algunas bodegas y viñedos que los están aplicando con mucho éxito. Bueno, en nuestra opinión, pues estamos realmente en los inicios, ¿no? En los inicios de una nueva forma de entender la viticultura y creo que con el tiempo pues nos vamos a dar cuenta de que este tipo de viticultura pues nos va a ayudar, ¿no? A mitigar estos efectos del cambio climático y sobre todo estos grandes desafíos que tenemos como son la sequía y la erosión de los suelos. Hay una gran oportunidad para que nuestros viñedos, ¿no? Todas estas hectáreas que hay en España y que hay en el mundo, que se conviertan en un sumidero de carbono y que realmente ayuden a esta lucha que tenemos todos para conservar este planeta. Imaginad pues esto, ¿no? Cuántos millones de toneladas de CO2 se podrían almacenar en los suelos, que es de donde nunca deberían haber salido, ¿no? Y esto es algo pues que podemos hacer gracias a este tipo de viticultura. Bueno, desde la asociación lo que queremos al final es esto, sumar esfuerzos para que cada vez seamos más viticultores y bodegueros que emprendamos este camino, ¿no? En esta asociación podéis encontrar conocimientos, experiencias en torno a esta viticultura. Lo que queremos sobre todo es crear esta comunidad, una comunidad que nos permita intercambiar información. Y bueno, pues como socios recibiréis información mensual, estaréis en foros de debate, podréis participar en visitas, en jornadas, en conferencias, en simposios, bueno, y también pues tendréis precios también especiales y descuentos en muchas actividades formativas, ¿no? O sea que realmente creo que vale la pena.
Hemos intentado que las cuotas sean súper asequibles, verdaderamente, para que diríamos que no haya excusa para que cualquier viticultor o bodeguero pues pueda adquirir estos conocimientos, ¿no? Que realmente que no sea un obstáculo. Así que, bueno, pues os animo a que os apuntéis, lo podéis hacer a través del formulario web o mandando un correo también a Monse. No sé si el correo aparece en pantalla, pero si no lo podéis encontrar en la página de Viticultura Regenerativa. Y bueno, pues ya ahora empezamos, empezamos por lo importante y cedo la palabra pues a Francesc Font para que os hable de estos principios básicos de la viticultura regenerativa y por qué realmente pueden contribuir a frenar esta crisis climática que estamos teniendo. Francesc, adelante. Muchas gracias, Miquel. Buenos días a todos. Como ha dicho Miquel, estamos realmente contentos de hacer este primer evento, este primer webinar desde la asociación y esperemos que vengan muchísimos más por detrás. Yo os voy a contar un poco qué es exactamente esto de la agricultura regenerativa y, en nuestro caso, de la viticultura regenerativa. Y lo voy a hacer no con un sombrero de técnico, de consultor, que es el que llevo muchas veces, o formador, sino con el sombrero de agricultor, de viticultor, de una familia de agricultores y viticultores de toda la vida. Somos la 9ª generación que trabaja las tierras, las viñas desde hace más de 300 años. Y en este contexto podéis imaginar que he participado en miles de charlas sobre el campo, porque a los agricultores nos encanta charlar sobre el campo. Y en estas charlas ha habido una palabra que siempre se ha repetido y creo que es una de las palabras más decidas por los agricultores, un hit, digamos. No sé si podéis imaginar cuál es esta palabra, pero esta palabra es la palabra crisis. Porque los agricultores estamos en crisis. Y de hecho, se dice que los agricultores no hemos notado las grandes crisis estructurales, como por ejemplo la del 2008 o la de la COVID, porque estamos permanentemente en crisis. Y debo decir que como agricultor estoy de acuerdo. Y esta crisis se debe básicamente a que los precios de los productos que necesitamos para producir no han parado de subir. Este último año el precio de los abonos se ha disparado. La urea se ha doblado de precio. Y los precios que percibimos por lo que producimos, pues se va manteniendo e incluso en algunos casos está bajando. Por lo tanto, existe una crisis económica importante y a esta crisis económica importante, estas últimas décadas le hemos añadido otra gran crisis. Seguramente una de peor, una de más dura, que es la crisis climática. Justo ayer, nosotros estamos en el Ampurdá, justo ayer sufrimos un incendio forestal en pleno invierno, al lado de un río. Estamos en un periodo de sequía muy grande. La sensación que tenemos, y supongo que la compartiréis todos, es que estos últimos años estamos batiendo todos los récords. El periodo más seco, el verano más caliente, el invierno más suave o el invierno más frío, las lluvias más torrenciales. Nosotros, como ciudadanos, estamos sufriendo esta crisis, pero como agricultores también estamos sufriendo esta crisis. Pero además de sufrirla como agricultores, también contribuimos a que esta crisis esté avanzando, porque el sistema que la mayoría de agricultores utiliza para producir, y que muchos hemos utilizado durante muchos años, al que podemos llamar agricultura convencional, es responsable de que cada año perdamos 20 toneladas de suelo por hectárea. Esto es 1 centímetro de suelo fértil cada 5 años. Aquí en la imagen podéis ver lo que pasa en las viñas labradas cuando llueve y sabemos todos desde pequeños que el agua no es marrón, el agua es transparente. Por lo tanto, es que se está llevando algo. Este modelo es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso hace que estemos batiendo otro récord. Tenemos 420 ppm, partes por millón de dióxido de carbono en el aire. Nunca los humanos habíamos vivido con esto. Pues nosotros somos responsables del 25% de estas emisiones. Hemos perdido en 20 años el 50% de la biodiversidad del planeta. Y en parte es por los productos pesticidas que hemos estado utilizando y estamos utilizando los agricultores durante muchísimos años.
Y dicen los expertos, por ejemplo, desde la ONU, desde la Comisión Europea, que al planeta le quedan 60 cosechas si no cambiamos el sistema de producción. Un pico de cosechas de 60 años. Y de hecho yo creo que son muy optimistas porque en 60 años, y debido a la primera de las crisis que os he hablado, yo no creo ni que queden agricultores. Esta es la situación actual, pero lo que quería compartir hoy con vosotros es que en mi familia hace un tiempo que dejamos de hablar de crisis para empezar a hablar de oportunidad. Porque nos gusta mucho una frase que dice que en la vida no hay problemas, sino soluciones que aún no hemos encontrado. Y para mí un ejemplo de este cambio de paradigma es el carbono. Durante muchos años oír hablar de carbono era oír hablar de cambio climático. Era un término más bien negativo, el agujero de la capa de ozono, las emisiones. Porque cuando el carbono está en el aire, genera crisis climática, genera cambio climático. Pero cuando el carbono está en el suelo, genera fertilidad y genera vida, como os voy a contar a continuación. Y la fórmula mejor para pasar el carbono del aire al suelo es con una tecnología ancestral, las plantas y la fotosíntesis, una tecnología que controlamos los agricultores. Por lo tanto, en el momento de hacer esta reflexión familiar, nos preguntamos, ¿existe algún sistema viable que nos dé la oportunidad de capturar carbono, de producir sin químicos, de potenciar e incrementar la biodiversidad, o al menos no cargárnosla, y de producir productos que podamos vender a un precio mejor y a una calidad mejor? La respuesta, como podéis imaginar, es sí, existe, lo encontramos, lo hemos encontrado nosotros, pero no lo hemos descubierto, como ha dicho Miquel, hace muchos años que en muchos sitios del mundo se está practicando. Para nosotros esto es la agricultura regenerativa. Pero, ¿qué es la agricultura regenerativa? ¿Qué sabemos de la agricultura regenerativa? Bueno, sabemos de entrada que no hay una definición oficial y que lo han usado distintos autores sin consenso institucional. Y eso hace justamente que a veces sea difícil definir la agricultura regenerativa o la viticultura regenerativa. Sabemos también que se parece a la agricultura ecológica y sabemos que la agricultura ecológica es un modelo que sigue la misma filosofía más o menos que la agricultura convencional, pero sin química. Esta es la información que tenemos. Pero, ¿qué es exactamente la agricultura regenerativa? Pues os lo voy a contar a nuestra manera. La agricultura convencional, así como la mayoría de prácticas de la agricultura ecológica, se focalizan en controlar los síntomas de los problemas. Si tengo una mala hierba, la elimino, ya sea químicamente, ya sea mecánicamente, ya sea biológicamente. Si tengo una plaga, la elimino, ya sea con productos químicos, ya sea con productos naturales. Pero nos estamos focalizando en los focos, en los síntomas. La agricultura regenerativa propone fijarse en las causas de los problemas, solucionar los problemas de raíz. Si me duele la cabeza, en lugar de tomarme una aspirina o unas hierbas, que me las puedo tomar si me duele mucho la cabeza, intento entender por qué me duele la cabeza. A lo mejor duermo poco, a lo mejor tengo estrés, a lo mejor estoy comiendo mal, porque como productos que no provienen de la agricultura regenerativa. Esto es regenerar. Regenerar los suelos, regenerar el entorno, porque la mayoría de problemas en la agricultura los encontramos debajo de nuestros pies. Por lo tanto, ¿cómo aplicamos este concepto al campo? ¿Por dónde empezamos a aplicar la agricultura regenerativa? Primero, dejamos de degenerar. Degenerar es aplicar prácticas que agreden al suelo y al entorno. Por ejemplo, la aplicación de productos de síntesis química o el labrado. Necesitamos buscar alternativas directas al labrar y a la química. Y esto ya lo propone también la agricultura ecológica para solucionar estos síntomas, porque no podemos aplicar agricultura regenerativa y tener muchos problemas de plagas y enfermedades y malas hierbas y no producir. Esto no tendría sentido. Estamos produciendo para ganarnos la vida. Pero, de fondo, de base, debemos regenerar. Debemos procurar fortalecer el suelo y el sistema para tener cada día menos necesidad
de usar estas alternativas a la labranza y a la química. Y eso se consigue regenerando los suelos y regenerando el sistema. Y tiene muchos paralelismos, por ejemplo, con el concepto de salud humana y de encontrarnos mejor, de comer mejor para regenerarnos, para sufrir menos patologías. Por lo tanto, hablemos del suelo, que es el foco de la agricultura regenerativa, que va de regenerar el suelo. Y para fijarnos en el suelo, proponemos los agricultores y viticultores regenerativos fijarnos en los ingredientes del suelo. Porque para hacer una buena paella necesitamos los mejores ingredientes y que estén equilibrados. Porque si tenemos los mejores ingredientes, pero nos pasamos con la sal, la paella no va a estar buena. Los ingredientes más importantes del suelo son los que también en el colectivo regenerativo los llamamos las 3 M's, los minerales, la microbiología y la materia orgánica. Pues los que, como yo, habéis estudiado agronomía, sabréis que estas 3 M's son como las grandes olvidadas en los estudios de agronomía y desde el punto de vista de la agricultura actual. Vamos a penetrar un poco, vamos a poner la cabeza en el suelo para entender un poco más de qué va esto de las 3 M's, empezando por los minerales. Y me gusta decir que este es uno de los aspectos que más me llamó la atención cuando yo empecé a oír hablar de agricultura regenerativa, porque yo soy agricultor convencional, he sido agricultor convencional durante muchos años y luego hemos hecho el cambio hace 6, 7 años a la agricultura y a la viticultura regenerativa. Pues me sorprendió ver que esta es una lista incompleta de los minerales, de las sustancias inorgánicas que tiene una planta. Por lo tanto, esto es lo que necesita una planta para crecer. Esto es lo que come una planta. Y de hecho, en nuestros organismos, como humanos, también tenemos una lista muy grande de minerales, de aquellos minerales que a lo mejor recordáis de la tabla periódica, muchos de ellos están en nuestros cuerpos, están en los cuerpos de las plantas. De hecho, llegan a nuestros cuerpos a través de las plantas y animales que comemos. Y llegan a las plantas a través de lo que comen, a través del suelo, menos el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Por lo tanto, aquello del NPK nos queda muy lejos y muy pequeño cuando entendemos que hay todos estos minerales en el suelo y que las plantas, en mayor o menor proporción, los necesitan. Y si les falta uno de estos, aunque sea uno de los pequeños, vamos a tener desequilibrios y problemas de crecimiento. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de que las plantas tengan todo esto. Y esto se consigue con suelos vivos, como veremos a continuación. Y la otra manera de aplicar estos minerales es, por ejemplo, como hacemos aquí, mezclándolos con el estiércol, mezclándolos con el compost, mezclándolos con algún tipo de fertilizante orgánico que apliquemos. Aquí estamos mezclando un producto que se llama harina de roca, que no son más que rocas molduradas que tienen casi todos los minerales de la tabla periódica y que en contacto con el estiércol se transforman en formas que la planta pueda disolver. Esto es referente a los minerales. Referente a la microbiología, otro tema que me sorprendió, porque a la carrera solo me hablaban de microbiología para hablarme del mildiu y del oidio cuando hablamos de la viña. O sea, algo malo, como el carbono. Oír hablar de hongos era algo malo. Pues bien, en una cucharita de suelo fértil puede haber 100 millones de bacterias, 100 millones de actomicetos, 1 millón de hongos. Puede haber y debe haberlos, porque estos microbios son los responsables de alimentar a las plantas. Son los responsables de todos los procesos que pasan en el suelo. Porque, volviendo a nuestros cuerpos, nosotros como humanos, si no tuviéramos microbiología, si no tuviéramos entre 2 y 3 kilos de microbios en nuestro estómago, moriríamos, porque no tendríamos quien digiriera los alimentos para nosotros. Pues el suelo podemos visualizarlo, entenderlo como el estómago de nuestra finca, de nuestros campos que alimenta a las plantas y debe tener todo esto. Y normalmente en agricultura convencional todos estos individuos no están. ¿Qué hacemos cuando hacemos una transición? Pues primero analizamos el suelo para saber cuántos de estos individuos tenemos. Segundo, dejamos de generar, dejamos de aplicar técnicas agresivas con estos individuos. Podemos imaginar que aplicar insecticidas, fungicidas, herbicidas o labrar, voltear el suelo, digamos que no es una práctica amigable para los microorganismos.
podemos alimentar estos microorganismos con celulosa, con lignina, con productos, con compost, y podemos aportarlos. Y en esta imagen podéis ver que estamos haciendo reproducciones de microbiología que sacamos de un sitio donde hay mucha microbiología, que es el bosque. Esto es un ejemplo que hicimos en las viñas de la familia Torres, en el Penedès, para luego aplicarlos directamente al campo. Y luego volvemos a analizar para saber cómo de balanceados están nuestros microbios, porque nos gusta que estén ahí para que trabajen para nosotros. Y la tercera M es la materia orgánica. La materia orgánica tiene muchas funciones en el suelo. Actúa como despensa de agua y de nutrientes. Actúa como una esponja. Cuando llueve, si tenemos más materia orgánica, tendremos más agua, más capacidad de almacenar agua. La materia orgánica estructura el suelo. La materia orgánica alimenta a los microbios. Se va mineralizando, liberando los minerales que los microbios utilizarán para alimentar a las plantas. La materia orgánica, el carbono, es la vida. Y cuanto más tengamos, mejor. Incluso en nuestras viñas. ¿Cómo aplicamos materia orgánica? Pues hay distintas fórmulas: estiércol, compost, DRF, abonos orgánicos, etc. ¿Qué pasa cuando no tenemos las 3 M's o cuando no están equilibradas? Pues que la paella no sale buena. Y que para alimentar a las plantas y para que crezcan y produzcan, solo tenemos una opción, que es por la avena, que es el abono químico soluble que las plantas pueden absorber directamente. Pero cuando hacemos esto, lo hacemos con NPK, en el mejor de los casos, y a veces algún otro macronutriente. Pero nos dejamos la gran mayoría de nutrientes de la lista y no hay unos microbios que los puedan coger del suelo. Porque cuando aplicamos estos productos, además de alimentar la planta solo con NPK, nos cargamos, porque estos productos contribuyen a cargarse la microbiología, a oxidar la materia orgánica. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso en el que cada vez las 3 M son menos presentes y menos potentes, por lo que cada vez necesitamos más de esto que está en la foto para poder alimentar a nuestros cultivos. Y como os he dicho al principio, este producto ahora vale el doble del que valía el año pasado y no creo que vaya bajando, sino que más bien al contrario. Por lo tanto, una parte de la aplicación de la agricultura regenerativa es buscar alternativas y sobre todo a la química y a la labranza, o sea, dejar de degenerar y sobre todo poner la cabeza en el suelo y entender sus partes, sus ingredientes y mejorarlos. Y otra parte es entender el conjunto del sistema de una forma más holística para activar la naturaleza, activar los procesos naturales, activar los servicios ecosistémicos para que trabajen para nosotros. Y esto se hace básicamente haciendo al revés de lo que también hemos estado haciendo durante unas décadas. Aquí veis una imagen de una viña convencional, de hecho, mis viñas antes de descubrir la agricultura regenerativa, donde nos basábamos en simplificar el sistema, como proponía Descartes. Si hay malas hierbas, las saco. Si hay microbios, hongos, las saco. Plagas, las saco. Lo saco todo. Pero cuando lo saco todo no me queda nada más que una planta y un suelo inerte. Esto no es activar la naturaleza. Y la gran herramienta para activar la naturaleza, y hay muchas más, pero hoy no tenemos tiempo de contarlas, son las cubiertas vegetales. Y para mí, la cubierta vegetal es el paso 1 para regenerar. Y si no veo cubiertas vegetales en un viñedo, sospecho que ahí no se está aplicando la agricultura regenerativa. Porque, por ejemplo, las cubiertas vegetales, las plantas intercambian entre un 30 y un 40% del carbono que cogen del aire con la fotosíntesis, con los microbios del suelo, alimentándolos, convierten el carbono en azúcares, por lo tanto, estos azúcares a través de las raíces los inyectan al suelo, alimentan estos microbios y estos microbios, a cambio, cogen los minerales del suelo y se los dan a las plantas. Y así funciona la alimentación natural de las plantas. Esta materia orgánica, la materia orgánica del suelo, el 80% de la materia orgánica del suelo viene por estas inyecciones de azúcares, de carbono que hacen las plantas en el suelo. Si queremos incrementar la materia orgánica del suelo, podemos, por ejemplo, un 1%, podemos tirar 100 toneladas de estiércol, cosa que
nuestros viñedos no van a agradecer nada, o podemos trabajar con cubiertas vegetales que van inyectando carbono para subir la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, estas plantas también, con sus raíces, incrementan la materia orgánica, alimentan la microbiología y además, como hay distintas plantas de distintas familias con raíces a distintas profundidades, captan minerales que están en el suelo y los ponen en circulación. Y este círculo, al revés del otro, sí que nos interesa, porque es el ciclo de la vida, es el ciclo de la naturaleza. Por lo tanto, recomendación número 1, trabajar con cubiertas vegetales. Nosotros lo hacemos. Aquí tenemos viñas de nuestra finca, viñas jóvenes, viñas acabadas de plantar, donde ya ponemos cubiertas vegetales de distintas especies para que haya distintas raíces, que hagan distintas funciones. Aquí en esta foto podéis ver una viña muy joven con una cubierta de 7 o 8 especies distintas, donde en este momento había la mostaza que estaba floreciendo. Al otro lado, una viña vieja con también muchas plantas distintas. Y, por ejemplo, veis en primer plano estas bezas que nos están fijando nitrógeno, capturando nitrógeno del aire de forma gratuita, alimentando la microbiología de forma gratuita, inyectando carbono en el suelo de forma totalmente gratuita. Unas cubiertas vegetales que gestionamos cortándolas, segándolas o con herramientas como esta que se llama el Roller Crop, una herramienta que nos encantó descubrir en nuestra familia y que la usamos mucho y que nos permite, por ejemplo, crear un mulching natural, como veis también en la foto, que protege nuestros suelos en verano, protege nuestros suelos de la erosión, crea biodiversidad porque detrás de esta capa se mantiene la humedad, evita la oxidación y pérdida de materia orgánica. O sea, que es la alternativa que estábamos buscando, pues la hemos encontrado con esto. Y unas cubiertas que, siempre que podemos, las gestionamos con animales. Aquí tenemos 600 ovejas en nuestras viñas también, hace poco de esta foto. Porque esta gestión biológica, aparte de ahorrar emisiones de CO2, pues hace que las ovejas controlen las hierbas, las estimulen a crecer, porque cuando una oveja muerde una hierba, le deja unas hormonas a la hierba para que crezca más. Así es como funciona la naturaleza. A la oveja le interesa que haya más hierba y a la hierba le interesa que venga una oveja y la coma y la pode y la controle. O sea, se crean unas sinergias fantásticas, fenomenales. Y además estos animales, pues, nos fertilizan el suelo con sus excrementos y además estamos produciendo carne. O sea que este es un ejemplo de las prácticas regenerativas y ya para terminar, me gusta mucho también compartir la imagen de que para mí la agricultura regenerativa es como una caja de herramientas donde hay herramientas que nos permiten dejar de degenerar, dejar de agredir el suelo, mejorar el suelo y mejorar el entorno. Y son herramientas que nos permiten capturar carbono, frenar la erosión, producir alimentos saludables y libres de tóxicos. Por lo tanto, no puedo hacer más que animaros a entrar en el mundo de la viticultura regenerativa, los que no estéis ya dentro, y a practicarla. Y termino con una frase que me gusta mucho, que es un proverbio chino que dice que, bueno, es un proverbio adaptado que dice que el mejor momento para empezar a regenerar fue hace 20 años y hoy es el segundo mejor momento para empezar a regenerar. Por lo tanto, muchas gracias y os animo a formar parte de la asociación y a compartir con nosotros cualquier duda o inquietud sobre la agricultura regenerativa. Muy bien. Muchas gracias, Francesc, por tu ponencia. Supongo que bueno, cuando empiezas a escuchar sobre la regenerativa se te remueven cosas y empiezas a pensar y no puedes ya dar marcha atrás. Así que, bueno, supongo que servirá para un inicio para muchos. Y bueno, ahora participaremos en un debate. Yo, bueno, me presento antes. Soy Montse Catasús, soy secretaria de la asociación, enóloga, ingeniera técnica agrícola de formación. Y bueno, estaré en el correo info-viticulturaregenerativa@.org por si tenéis algunas dudas, pues yo estaré detrás y bueno, pues para ayudaros en lo que pueda, ¿de acuerdo? Entonces, ahora iremos a la mesa redonda, que participan, además de Francesc, Miquel Torras, Cristian Barbier de Clos Mogador, Joan Huet de Can Feixas, Mireia Torres de Jean León y Esperanza Nadal de Vins Nadal de Vinifallet en Mallorca, ¿de acuerdo?
Bueno, al final el objetivo de esta mesa es debatir sobre la implementación de la viticultura regenerativa, sus beneficios y retos a partir de la experiencia de cada uno de nuestros ponentes. Al final, la viticultura regenerativa no tiene una receta única o un manual de estilo, o sea, debe adaptarse a cada viñedo en función del suelo, la región, la orografía o el clima. Es importante hacer analíticas, hacer controles para poder decidir, por ejemplo, una de las técnicas que se usan en regenerativa, que son las cubiertas vegetales, que estas pueden ser o bien espontáneas o bien plantadas, dependiendo un poco de cómo esté el suelo. Y bueno, y a partir de aquí decidir qué plantas pondremos y qué medidas tomaremos, ¿no? En el Penedès, Jan León está llevando a cabo un ensayo junto al CREAF y la Universidad de Lérida para determinar qué tipo de cultivo de cobertura permite retener mayor cantidad de carbono en el suelo. Pues Mireia, esta pregunta va para ti. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este ensayo? ¿Tenéis resultados? Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar estos resultados muy previos, porque el ensayo lo empezamos el año pasado. Este ensayo, de hecho, está englobado dentro de un proyecto europeo y hemos hecho, digamos, cubiertas vegetales con cebada y con ryegrass, digamos, en los pasillos en las hileras. Aquí lo que hemos observado, claro, únicamente tenemos un año de resultados, pero sí que hay una incidencia importante del tema de la sequía, ¿no? El año 2021 ha sido un año seco. En estos momentos en esta parcela no tenemos ningún riego por goteo, con lo cual sí que se ha observado una cierta incidencia sobre lo que sería la vegetación del viñedo, ¿no? Aquí hemos observado pues, una reducción mediante mediciones que hemos hecho con un escáner móvil terrestre equipado con sensores LIDAR. Hemos observado más o menos un 25% de reducción de lo que sería la cubierta vegetal, digamos, del sistema de conducción. Y hemos observado también aproximadamente pues, más de un 25% de reducción del peso de poda, ¿no? Lo que sería la producción de la uva no se ha visto afectada, pero en realidad ha sido baja, ya que ha sido un año bastante seco. Y a nivel de analíticas de suelo, pues estamos llevando a cabo en este proyecto ensayos de análisis de suelo, todo el que tengo que decir también que los resultados, realmente las diferencias se pueden observar a lo largo de los años, ¿no? Estamos en un estado muy previo, pero sí que quizás mencionar que estamos haciendo ensayos pues, de la biomasa microbiana, de actividades enzimáticas, también de biodiversidad, pues, por ejemplo, con el índice de Shannon. También hacemos análisis de metagenómica asociado también pues, a un análisis computacional. Y bueno, pues esto nos va a permitir a lo largo de los años, ¿no? A medida que se vaya pues, cambiando un poco pues, los suelos, pues viendo más diferencias. Muy interesante, Mireia, tu experiencia que bueno, puede servir para ir creciendo en la viticultura regenerativa, que es, como comentaba Miquel, faltan muchas experiencias. En agricultura regenerativa sí que hay muchas, pero en viticultura tenemos que ir avanzando. Y muchas gracias. Bien, pues ahora le toca el turno a Cristian. En el Priorat, Clos Mugadó lleva tiempo implementando prácticas de viticultura regenerativa. Cristian, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Qué os ha enseñado este tipo de viticultura? Hola, buenos días. Pues bueno, yo empecé este camino ahora hará unos 10 años, más o menos. Y después de 10 años he encontrado como una nueva palabra, yo creo que es viticultura consciente. O sea, todo es a base de formación, de ir probando, de prueba y error. Bueno, al final nada está escrito. Y bueno, ahora mismo mi vida es agricultura regenerativa, básicamente. Me dedico a trabajar mucho con mi equipo. Para mí es la base de todo. Si no estamos todos unidos y no vamos todos en una sola dirección, no tendría sentido. Me dedico a cuidar los animales, que ellos son los que cuidan del suelo y regeneran lo más rápido posible estos suelos. Y básicamente también, bueno, esto. Y ahora también hemos empezado a poner la abeja, que es la que cuida de las flores y es la que
acaba de cerrar todo el ciclo. Sin una de estas tres factores, nada tendría sentido. Muy bien. Bueno, quería hacerte otra pregunta, Cristian. A ver, uno de los aspectos clave de la viticultura regenerativa es el no voltear la tierra con el labrado. ¿Por qué y cómo trabajáis la tierra? Vale, bueno, yo hice una zona de mi finca que básicamente era sobre un 10% de las propiedades que llevamos nosotros con agricultura regenerativa al 100%. Esto quiere decir cubierta vegetal al 100%. He estado 10 años con solo este sitio, con agricultura regenerativa, hablando de cubierta vegetal. Después, a nivel fitosanitario y todo, siempre lo he llevado al 100% de las fincas que tenemos en la familia. Pero en esta zona solo era con cubierta vegetal. ¿Qué pasa? Que el Priorat, hay muchísimos suelos, en el Priorat es mucho más duro, hace mucho calor, hay muy poca tierra arable, no podía salir de este 10%. Entonces, hace unos años introduce los animales para trabajar los suelos, los caballos y mulas. Entonces, ahora lo que hago es, trabajo la cubierta vegetal al 90%, labro un poquito debajo de la cepa, porque ahí es donde puedo introducir, por ejemplo, el compost, o ahora hacemos biochar, bueno, y oxigenas un poco el suelo, solo el mínimo posible, y esto me ha permitido trabajar con cubierta vegetal, con este 90% de cubierta vegetal, el 100% de las fincas de la familia en 2 años. Ahora queda un largo camino para que estas fincas estén regeneradas como la que tengo desde hace ya 10 años. Muchas gracias, Cristian. Bueno, os animo muchísimo a visitar Clos Mugador porque Cristian también hace muchos años que están trabajando ahí y realmente es una experiencia visitarlos y un ejemplo de biodiversidad. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a continuar con otro ejemplo del Penedès, con Can Feixas, Joan. Can Feixas lleva años con la viticultura ecológica y han decidido ir un paso más allá. Joan, ¿por qué habéis decidido cambiar vuestra manera de trabajar y adoptar la viticultura regenerativa? Hola, buenos días. Muchas gracias por poder participar en esta presentación. Bueno, en Can Feixas siempre tenemos unas superficies, cuando arrancamos la viña, pues dejamos 10-15 años para poder descansar la tierra y después al plantarla de nuevo encontrarnos con un suelo, pensaba, mejor, ¿no? Este suelo normalmente lo sembrábamos de trigo, de cebada, usábamos abonos químicos y lo labrábamos. Y con los años yo al final veía que este suelo no mejoraba. En principio lo dejabas unos años para descansar y que se rejuveneciese y no pasaba esto, ¿no? Y esto fue cuando empezamos a pensar en tener pues un rebaño de ovejas y sembrar esparceta, festuca, para tener una pradera de secano, pero para tener una pradera que con el tiempo realmente fuese mejorando aquel suelo de viña que yo quería dejar descansar para plantar nuevas viñas, ¿no? Y entonces, siguiendo con este razonamiento, pues en la viña también nos estamos encontrando que si labramos, que es la costumbre de que siempre se ha hecho así, pues oxidamos materia orgánica que alimenta a la cepa, pero al mismo tiempo pues tenemos mucha más erosión y después de estar 2 generaciones labrando y labrando y labrando y labrando la viña, llegamos a la conclusión de que estamos empobreciendo tanto el suelo que tenemos que cambiar la forma de trabajar. Y cogiendo la idea de que hemos hecho en los campos, ¿no?, de poder tener una pradera, pues Francesc ya ha explicado todas estas ventajas que da mucho miedo de hacer. Yo soy agricultor de Penedès desde siempre, toda la vida hemos labrado y ahora cambiarlo todo cuesta un poquito, pero de momento sí que estamos conservando la pradera en el 70% del suelo de la viña, porque en el lomo de la cepa, debajo de la cepa, trabajamos mecánicamente para no tener capa herbosa, pensando que la capa herbosa aumentaría la humedad y podríamos tener algún problema
superior en las viñas, ¿no? Pensando en los hongos. Pero ha sido una transformación poco a poco, con un poco de miedo, porque también es verdad que con los años secos, con poca lluvia, pues tenemos que ver exactamente cómo responde la caperbosa, pero sí que estamos muy convencidos que no podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Esto está clarísimo y yo me he apuntado a la asociación para compartir conocimientos, experiencias, porque pienso que no es la mejor manera la que hemos llevado. Quizá cuando salió el tractor era muy normal de usar el tractor, mecanizar la agricultura, pero es que nos hemos pasado, porque hemos oxidado tanta materia orgánica que tenemos los suelos muy empobrecidos, tenemos suelos casi son arenas y están muertos, entonces tenemos que volver a aplicar materia orgánica, caperbosa y un poco volver a los animales. Ahora tenemos un rebaño de 250 ovejas y bueno, poco a poco a ver si vamos mejorando la calidad de nuestro suelo. Muchas gracias, Joan. De hecho, Can Feixas es un ejemplo, ¿no?, de estos inicios y de gente que sin darse cuenta, como os va a pasar a muchos de vosotros, ya estabais haciendo cosas de regenerativa, porque igual la agricultura ecológica ya encontrabais que era un poco, bueno, que le faltaban cosas, ¿no? Es una transición de la convencional, claro que sí, pero este punto más que Joan sin darse cuenta ya empezó y que ahora ve esta necesidad real. Muchas gracias, Joan. Bueno, vamos a hacer una pregunta a Miquel. Miquel, en Familia Torres empezasteis la transformación de vuestros viñedos del Penedès y Priorat y también de otras regiones a principios del 2021. ¿Qué diferencias hay en llevar a la práctica la viticultura regenerativa en vuestros viñedos del Penedès y los del Priorat? Bueno, nosotros veníamos de la viticultura ecológica, que pienso que es un paso ya de por sí muy importante y bueno, pues evidentemente, como les ha pasado a otros de las personas que han estado hablando aquí, pues nos damos cuenta de que nos faltaba algo, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos del cambio climático. Nosotros veníamos a hacer pues un trabajo importante en todo lo que es la reducción de las emisiones, pero en cambio pues en el viñedo no veíamos exactamente cuál era la forma de pensar en una viticultura que se adaptara al cambio climático, ¿no? Y es por ahí donde entramos con la viticultura regenerativa. Claro, cuando empezamos, tengo que decir que había muchas dudas, ¿no? Es difícil empezar algo cuando tampoco lo conoces al 100%. Y entonces, bueno, estuvimos viendo las diferentes experiencias que habían en diferentes partes del mundo y nos dimos cuenta que, bueno, que estábamos en una situación en la cual teníamos que aprender, ¿no? Y para aprender, pues tomamos dos viñedos que eran bastante diferentes, uno en el Penedès, aquí en Masaplana, y el otro en el Priorato, que es más de la Rosa, ¿no? Son zonas muy diferentes y lo hicimos con la idea de que, bueno, si aprendemos a hacerlo aquí, seguramente nos dará pistas o aprendizajes de cómo hacerlo en otros lugares. Claro, en el Penedès, por ejemplo, encontramos suelos suelos mucho más suaves, con plananicies, con lomajes, suelos arcioso-calcáreos, en algunos lugares más aluviales también. Mientras que en el Priorato pues son zonas de pendientes muy fuertes, sobre todo zonas con costés, con mucha piedra. La roca madre muchas veces está a 20 centímetros de la superficie o incluso menos, o sea que realmente es muy límite. Y bueno, pues a partir de ahí nosotros lo que empezamos es esto, ¿no? Pues con un análisis de cómo estaban los suelos, hacer un levantamiento, ¿no? Para entender qué es lo que estaba pasando, qué biodiversidad teníamos, ver a nivel botánico de qué situación partíamos, y esto pues nos permite luego, según las prácticas que vamos haciendo, ver cómo va evolucionando. Lo que hemos visto de momento es que realmente, bueno, la viticultura regenerativa no tiene límites de mira, aquí lo puedes aplicar y aquí no. Yo creo que la viticultura regenerativa lo puedes aplicar en cualquier viñedo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, claro, cuando, por ejemplo, hablábamos de suelos más profundos, donde la arcilla está más presente, pues claro, es más fácil formar este complejo arcillo-húmico
y por lo tanto, de alguna forma, ves cambios quizás un poco más rápido, ¿no? Y incluso los cambios visuales de cubierta vegetal, pues al poco tiempo ya ves que la naturaleza está empezando a funcionar y que las cubiertas se están empezando a establecer, ¿no? Tanto las sembradas como las plantadas. Quizás pues en el plato, sobre todo cuando no estamos hablando de terrazas, sino más de zona de costés, bueno, pues allí también se da, pero es más lento. Vemos que las plantas van emergiendo con más lentitud y con más dificultad, ¿no? En todo caso, nosotros lo que hemos visto es que es muy recomendable hacer siembra porque esto acelera mucho el proceso, ¿no? Si no, todo este proceso ecosistémico de generación de esta cobertura se puede retrasar más, ¿no? Luego, por ejemplo, pues en la cuestión de los animales, ¿no? En las viñas donde usamos animales, pues hay diferencias. Aquí en el Penedés, con las ovejas, de momento nos está yendo bien. Estamos contentos, estamos ya empezando con todo el pastoreo planificado, que es muy importante. No es únicamente tener las ovejas en el viñedo, sino cómo moverlas y cómo crear esta densidad importante. Y con la finalidad de que esta bomba de carbono, ¿no? que nos permite la cubierta vegetal, pues funcione un poco a máximos. En cambio, el priorato, en zona de costés, claro, vemos un poco más difícil las ovejas y ahí estamos experimentando más pues con gallinas, ¿no? O sea, al final es un ave, lo que siempre se intenta con los animales es imitar, ¿no? Pues un animal que pudiera estar allí, pero evidentemente lo hemos de imitar con animales domésticos, ¿no? Y de momento, pues los primeros resultados son positivos, ¿no? Pero evidentemente vamos a necesitar todavía más experiencia. Quizás lo que diría es que el priorato lo que tiene la ventaja es que en general son parcelas pues mucho más pequeñas, ¿no? Y esto te permite pues un trabajo al detalle que es fantástico, ¿no? Ya en general son parcelas que ya se trabajaban siempre con criterio de muy a mano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Cristian en este caso pues es un buen ejemplo. El otro día estuve en su viñedo y bueno, la verdad es que es espectacular y él con el tiempo ha conseguido cubiertas vegetales fantásticas, ¿eh? Muy bien, Miquel. Pues sí, realmente son paradigmas totalmente diferentes y bueno, supongo que en el priorato el tema de la erosión es uno de los primeros factores a tener en cuenta y a empezar a trabajar. Si bien que en todos los cultivos que se ha trabajado convencional o con el tractor y pues ya el problema de la erosión es generalizado, pero en el priorat ya más por el diseño y por estas pendientes y bueno, y el tipo de suelo, pues sí, es suma, ¿no? pero piensa también que la erosión en un suelo arcilloso también es muy fuerte, ¿no? Porque al Sí, final, pues correcto. la lluvia se lo lleva a veces casi con más facilidad, ¿no? Que no se llevaría pues una piedra, ¿no? En este aspecto. Correcto. Pero Entonces, la bueno, tienes... erosión yo pienso que es un denominador común de, bueno, pues de la situación de muchos de los Sí, viñedos, ¿no? Sí, está claro, está claro. Bueno, digo más el factor pendiente que tiene, o sea, también. que no ayuda. Muy bien, bueno, continuamos. Los conceptos de la regenerativa no nacieron del mundo de la viticultura y hasta ahora han sido poco aplicados y hay poca bibliografía sobre el tema. Miquel, explícanos cómo estáis adaptando estos conceptos a vuestros viñedos. Bueno, nosotros, bueno, a ver, para mí un poco empezar a entrar en la regenerativa fue gracias a la parte del manejo holístico, pues que es una herramienta, ¿no? para entrar en la agricultura o más tarde en la viticultura regenerativa. Entonces, bueno, para nosotros al principio lo importante fue crear un grupo dentro de la bodega, dentro de la parte de viticultura, en la cual pues compartiéramos mucha información, leímos muchos libros, utilizamos muchos recursos que encontramos por internet también, para ir entrando poco a poco pues en este mundo, ¿no? Y lo que es importante es que también de alguna forma pues los equipos y las personas puedan hablar el mismo lenguaje. Quizás una de las principales barreras es
quizás los conocimientos que uno ya tiene, ¿no? Alan Savory, que para mí es una persona clave dentro de este movimiento, es que siempre dice esto, que lo que ya conoces a veces no te permite aprender cosas nuevas, o a veces el propio ego de las personas pues no nos permite avanzar más, ¿no? Entonces, bueno, a veces se pueden generar atascos, ¿no? Y yo creo que lo que es muy importante es este trabajo en grupo que permita que todas las personas se sientan involucradas. Cuando por ejemplo, hablamos del manejo holístico, hay una definición que es importante cuando se empieza al principio de todo, ¿no? Que es definir el entero, ¿no? Digamos, con qué recursos cuentas, tanto de suelo como de personas, como de capital, y luego definir el contexto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer tú, ¿no? Y esto implica también decisiones de forma vital, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer tú con estas fincas, pues con las personas con las que estás trabajando? Y esto te guía mucho, pues en lo que son luego las tomas de decisiones, ¿no? Bueno, pues nosotros luego cuando fuimos aplicando estas técnicas, bueno, pues nos dimos cuenta de que a veces habían dificultades. Por ejemplo, a nivel administrativo, muchos ayuntamientos pues no permiten tener ciertos tipos de animales, digamos, ovejas, etcétera, porque nos han especializado mucho, ¿no? Si eres viticultor, parece que no puedes ser pastor, ¿no? Esto, claro, esto no tiene sentido en la cabeza de quizás ciertos funcionarios, pero en la naturaleza todo está mezclado, ¿no? Entonces aquí el reto es irles convenciendo poco a poco para que podamos volver a jugar con todos los elementos que ya forman parte de esta naturaleza, ¿no? Luego, bueno, pues estamos aplicando esta parte de pastoreo planificado. Entonces, evidentemente, hay que adaptarse, pues hay que comprar estas vallas, digamos, móviles, eléctricas, para saber llevar a los animales. En ciertos lugares aquí en Mazaplana ya estamos poniendo vallas incluso fijas, que esto nos permite tener las ovejas sin necesidad de que el pastor esté allí durante todo el día, y manejar mejor las densidades de los animales también, para que puedan hacer mejor su función. Y bueno, pues en general, al final, bueno, pues lo que intentamos es esto, ¿no? Pues utilizar todas estas herramientas, clave el tema de la cubierta vegetal, y bueno, pues ir avanzando poco a poco. Este año pasado, pese a la sequía, aquí en Mazaplana, la verdad es que bajamos muy poco la producción. Creo que en algunas parcelas fue un 3 o un 4%, pero sí que fue porque hicimos un trabajo previo de nutrir a la tierra para que pudiera alimentar no solamente las cepas, sino la cubierta vegetal, ¿no? Entonces, esta transición pues es importante, y bueno, lo que vamos aprendiendo aquí, pues luego lo vamos aplicando a otras parcelas, ¿no? Y bueno, pues al final pues la idea es esto, que nuestro equipo se vaya formando también. Estamos invirtiendo en que los diferentes equipos entiendan mejor lo que significa la viticultura regenerativa. Y tengo que decir, para finalizar, que esto no va solamente de un cambio en los suelos, ¿no? Va de un cambio en las personas, ¿no? Es impresionante el cambio que se genera en las personas cuando aprenden a hacer que los suelos tengan más vida, que sean más fértiles, ¿no? Uno sabe que cuando va al viñedo no es solamente para hacer uvas y hacer vinos, sino también para ayudar de alguna forma a que el planeta funcione mejor, ¿no? Y esto, ya te digo, es una transformación interna que es preciosa y que definitivamente vale la pena. Muchas gracias, Miquel. Realmente la viticultura regenerativa es una viticultura holística que tiene en cuenta todo, empezando por las personas y el resto, ¿no? No hay nada desligado, y como comentabas, la legislación tiene que cambiar para que así sea, ¿no? Porque no hay los animales de un lado, la viticultura de otra. Por lo tanto, sí, es verdad que esto tiene que cambiar. Bien, pues continuamos con Esperanza. Esperanza, vosotros os habéis apuntado recientemente a la asociación porque queréis empezar con la regenerativa. ¿Por qué habéis decidido emprender ahora este camino, ¿no?
¿Qué os ha motivado? ¿Qué frenos os habéis encontrado ahora? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la asociación por darme esta oportunidad, pero bueno, yo sinceramente ahora mismo pues estoy aprendiendo muchísimo y os estoy muy agradecida, ¿no? Yo creo que el motivo por el cual decidimos entrar en la regenerativa, pues yo creo que es muy simple, es por sentido común, es por sentido común. En Vis Nadal hace muchísimos años, la verdad, hace bastantes años que por iniciativa pues mía vamos intentando, trabajando muchísimo, buscando un equilibrio sostenible, ¿no? Entonces, en bodega hemos estado dando muchísimos pasos y nos quedaba pendiente un poco el tema de la viña, del campo, ¿no? Trabajando con una asesoría en emisiones de CO2, pues nosotros en bodega, hemos ido disminuyendo año tras año las emisiones, trabajando con botellas, trabajando con diseño de etiquetas, cápsulas, residuos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que nos quedaba un poco colgada la pata de viña, de campo, ¿no? En el campo nunca hasta ahora he encontrado algo con lo que me sienta a gusto. Es decir, para mí es muy importante, intentar trabajar, algo es muy importante intentar trabajar con el objetivo de dejar algo mejor a las futuras generaciones, porque creo que hemos hecho verdaderos desastres, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 50 años solamente veíamos el laboreo, tractores, y la única forma que entendíamos de trabajar el campo pues era con una agricultura puramente convencional, ¿no? Nosotros, pues, yo no me sentía a gusto con ello, nunca hemos entrado en la agricultura ecológica, sinceramente. La burocracia que hay detrás de la agricultura ecológica, creo que en algunos casos cierta incoherencia en cosas que he visto, entonces no me he sentido a gusto, ¿no? También debo decir que nuestra bodega es pequeñita y cuanta más burocracia hay, más burocracia cae sobre mi espalda y llega un momento en que una puede asumir lo que puede asumir, ¿no? Pero sí hacíamos una agricultura bastante ecológica y respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Hemos ido disminuyendo la labranza, desde luego hemos quitado productos de síntesis, son viñas que no tenemos agua, entonces sí es cierto que hemos sufrido muchísimo los golpes de calor. Los golpes de calor y según qué años, las deficiencias hídricas sí hemos notado unos problemas importantes, ¿no? En rendimientos, ¿no? Entonces, bueno, últimamente estamos trabajando mucho con productos naturales, con productos que no generan residuos, desde luego sí dejar cubiertas vegetales, pero aún así veía que no avanzábamos, ¿no? Y entonces hace unos meses, pocos meses, encontré, bueno, lógico, vas buscando, te vas documentando, vas leyendo, vas viendo vídeos y encontré un vídeo de un bodeguero australiano, James Whitapple, ¿vale? Que me fascinó y de ahí fui estirando de la cuerda hasta llegar a vosotros. Entonces, bueno, ahora estoy emocionada, estoy con mucha ilusión de ir aprendiendo e ir viendo cómo mejoran pues cómo mejoran nuestras viñas, y yo creo que debemos aplicarnos y debemos cambiar de filosofía de vida, ¿no? Entonces yo comparto absolutamente que creo que es una filosofía de vida y que si tú no crees no das el paso, ¿no? Entonces yo creo en ello. Tenemos claro que tenemos que dar el paso, y en cuanto a frenos, pues sinceramente ahora mismo no me he encontrado ningún freno porque es que apenas he podido ir caminando, ¿no? Hace un mes que estoy en la asociación. Lo único que he hecho pues ha sido, eso sí, me ha sido muy fácil porque con un ganadero de la zona que tiene una guarda de 400 animales justo al lado de una viña que tenemos, unas 4 hectáreas que tenemos, pues cada tarde, no 3 tardes a la semana, lleva sus animales a la viña. Y bueno, y de momento este es el único paso que he dado, estoy intentando dar muchos más, pero bueno, el único que he dado, pues de momento me ha ido bien. Entonces nada, mucho éxito y creo que debemos entrar muchísima más gente en esta filosofía. Muchas gracias, Esperanza. Bueno, Esperanza es un ejemplo de cambio, ¿no? De esta incomodidad de no encontrar algo que les solucionara lo que la agricultura ecológica no llegaba, ¿no?
hemos comentado que la convencional a la ecológica ya es una evolución, pero que no es suficiente, ¿no? Y bueno, y eso la ha movido. Bien, pues continuaremos con Francesc. Francesc, ¿qué consejos le darías a Esperanza y a otros viticultores y bodegueros que empiezan con la regenerativa? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que tanto Esperanza como Miquel lo han contado muy bien, y el primer paso es aprender y leer y ver muchos vídeos, porque hoy en día es súper fácil ver vídeos, y sobre todo yo recomiendo visitar fincas. Esperanza ha hablado de James, del viticultor australiano. De hecho, yo cuando empecé, pues cogí un avión y mi familia y nos fuimos a Australia a vivir y a conocer a James. Y estuvimos ahí en su finca y vimos y tocamos. Y de hecho, para mí es la base. La base es empoderarnos, en cierto modo, desaprender algunas de las cosas que hemos aprendido. Lo ha dicho Miquel, es verdad, y sobre todo los que tenemos una experiencia universitaria en agricultura convencional, digamos, pues hay un proceso de desaprendizaje y probar, porque cada finca es distinta, cada viña, cada zona es distinta, algunas técnicas sirven en un sitio y no sirven en otro. La base es la misma, la filosofía es la misma, es capturar carbono, mejorar los suelos, pero probar, porque en las pruebas están los errores del aprendizaje y al final están los éxitos. Por lo tanto, aprender, formarse, y creo que formar parte de esta asociación también es un buen primer paso para aplicar la viticultura regenerativa. Francesc, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuáles son las dudas más habituales o mayores reticencias que tienen los viticultores con el modelo regenerativo, ¿no? ¿Y cuáles son las principales dificultades que hay que superar, especialmente en los primeros años? La verdad es que las dudas más habituales no tienen tanta relación con el suelo, ni con las plantas, ni con los microbios, ni con la materia orgánica, sino que son aspectos más mentales, digamos, ¿no? Y siempre decimos nosotros como asesores en agricultura regenerativa, pues lo primero que detectamos y que decimos a la gente es, bueno, el primer cambio es mental, no es en la manera de trabajar, por lo que decía antes, porque venimos con unas técnicas, venimos con una mochila que hemos llevado durante mucho tiempo y que pesa bastante y que está bastante llena, y que de alguna forma debemos dejarla para cambiarle la mochila. Por lo tanto, es un paso mental y además es normal, y lo hemos vivido todos, ¿no? En primera persona, y te preguntas, bueno, sí, está muy bien todo lo que contáis, pero ¿cómo voy a subsistir sin abono? ¿Cómo voy a vivir sin glifosato, ¿no? Si hemos tirado miles de litros, o al menos yo, de glifosato en nuestras viñas. ¿Cómo voy a convivir con la cubierta vegetal? ¿Qué van a decir los vecinos cuando vean que mis viñas están llenas de hierba? Que es algo que, bueno, no nos debería preocupar mucho, pero nos preocupa. Y sobre todo la duda más grande es, ¿qué va a pasar con mis producciones? ¿Voy a tener que pagar algún peaje productivo? Y la respuesta es sí, porque estás cambiando la forma de alimentar a tus cebas, a tus plantas, y necesitas fortalecer el suelo para que el suelo pueda alimentar a las viñas y a las plantas que están por ahí viviendo y a todo el ecosistema que estás generando. Y esto no se hace en un día, ni en un año. Por lo tanto, sí, hay un peaje que, como más conocimiento y más bien se hagan las cosas, menos importante será este peaje, pero es un peaje que pasa y es pasajero, y llegas a un momento, y nosotros que ya llevamos unos años, pues llegas a un momento en el que no te arrepientes de nada. Por lo tanto, la primera gran duda es mental, pero solo puedo animar a que estas barreras se superan rápido y las cosas fluyen de una forma increíble. Bien, pues muchas gracias, Francesc, y muchísimas gracias a todos los compañeros de la asociación. Bien, ahora toca el turno a las personas que nos estáis viendo. Nos podéis enviar preguntas por el chat y por el formulario de la web. Y bien, pueden ir encaradas a esta mesa redonda o también a la ponencia que nos ha hecho Francesc, y las contestaremos. Si no tenemos tiempo, pues luego enviáis un correo a info-viticulturaregenerativa
y las contestaremos o bien las recogeremos de aquí mismo y si no se han comentado os enviaremos un correo, ¿de acuerdo? Pues bien, empezamos por la primera, de Miguel, que nos comenta, y le dirijo a Francesc, por ejemplo, ¿hasta qué punto se tienen que introducir otros cultivos y qué piensan qué pensamos de la introducción de animales? Bueno, es lo que comentaba antes. Debemos, para fortalecer, para regenerar el sistema, debemos hacerlo más complejo. Porque como más complejo es un sistema, más fuerte y menos sensible al ataque de una plaga. Porque si viene una plaga y el sistema está muy débil, no hay individuos, no hay competencia, pues esta plaga va a ser la reina del baile. Por lo tanto, es imprescindible fortalecer y crear biodiversidad, hacer más grande el ecosistema. Por lo tanto, aparte de las viñas, de las cepas, debemos poner, evidentemente, otras plantas, tantas como podamos, otros cultivos para crear esta biodiversidad. Y para gestionar esta biodiversidad, si se puede, pues los animales son la mejor herramienta, los animales que pasten, porque así funciona la naturaleza, porque todo esto que estamos contando hoy va de imitar la naturaleza en nuestros campos. A veces no se puede porque tenemos parcelas pequeñas en montaña, en sitios donde no podemos poner animales porque hay una carretera al lado, lo que sea. No pasa nada, no es indispensable. Como más herramientas de la agricultura regenerativa utilicemos, más rápido regeneraremos. Pero en mi caso, por ejemplo, tenemos fincas donde nos es muy difícil meter animales, por lo tanto, trabajamos con productos que imiten los animales, aplicamos estiércol si no tenemos animales que están ahí pastando y generando estiércol, y utilizamos herramientas como el roller crop, que imita un poco las pisadas de los animales para crear este efecto mulching. Pero idealmente, muchas plantas y animales es lo ideal para regenerar más rápido. Muy bien, pues vamos a la segunda pregunta que nos ha hecho Robert. Robert es del IRTA, ¿vale? Y nos comenta si puede una institución ser miembro de la asociación. Miquel, ya que eres el presidente, ¿ya le comentas? No, digo que esta la vamos a responder rápido, ¿no? La asociación al final nace para divulgar la viticultura regenerativa y evidentemente que instituciones también son bienvenidas, ¿no? Como sucede en los suelos, pues cuanta más complejidad y de alguna forma cuanta más personas participen, mejor, ¿eh? Muy bien, pues vamos a otra tercera pregunta de l'Espai del Vi Català. Y nos preguntan que cómo debería ser la cubierta vegetal en el Montsant para que no haya afectaciones al vigor. Quizá, bueno, es un poco diferente Montsant del Priorat, pero por proximidad, Cristian, a ver qué le podríamos contestar. Bueno, al final, cada cubierta vegetal se puede adaptar en cada estilo de tierra. Yo diría que progresivo, hacer una cubierta vegetal en la que tú sembres, no dejar que crezcan hierbas al azar. Y yo personalmente soy de un sitio muy secano. He estado como 5 años consecutivos tirando mucha paja para crear este mulching, para ayudar a activar y no perder vigor de las plantas, que esto es un tema que preocupa, más en sitios más cálidos o donde no llueve tanto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Elena, ¿no? Que nos comenta si es posible poner cubiertas vegetales en todos los climas, en zonas de secano o donde el régimen de precipitaciones es escaso, como en el sureste. ¿Sería posible implantarlas? Francesc, ¿qué le podríamos decir a Elena? Sí, siempre es posible porque hay muchos tipos de plantas, por ejemplo, y no quiero entrar en detalles técnicos tampoco, pero hay plantas que viven mejor en climas secos, que son las plantas C4, y hay plantas que viven mejor en climas húmedos. Y entre las plantas que viven mejor en climas secos, las hay que viven mejor en un tipo de suelo o en otro. Por lo tanto, como siempre, la recomendación es poner la cabeza dentro del suelo, mirar qué tipo de suelo tienes tú, mirar qué tipo de clima tienes tú
y a partir de aquí escoger la cubierta vegetal más adaptada a tus suelos. Pero menos en un desierto siempre hay plantas en la naturaleza. Por lo tanto, es posible aplicarlas en cualquier clima, por supuesto. Gracias, Francesc. Haremos otra pregunta que nos envía Matthew de Bodegas Murúa. Nos comenta que nosotros nos enfrentamos a complicaciones a la hora de encontrar ovejas. Nos comenta si es mejor tener ovejas en propiedad o colaborar con ganaderos durante 5 meses al año. Joan, que tú también tienes experiencia en ovejas, ¿qué le podríamos contestar a Matthew? Bueno, yo tengo colaboración con el pastor, es decir, toda la gestión la hace él, son sus ovejas. Entonces yo lo que hago es sembrar 40 hectáreas de esparceta y festuca, que son para él, para entendernos, ¿no? Y a cambio pues está todo el estiércol para mí, ¿no? Porque llevar una bodega es tan complejo, lo que comentábamos, ¿no? De CEPAE, de declaraciones, de papeles, que además incluir pues la granja en la bodega y gestionarla 12 meses, pues es realmente muy costoso. Y además, el pastoreo es uno de los oficios más antiguos del mundo y es muy difícil encontrar pastores de verdad. Yo pienso que el pastor ha de ser un personaje un poco ácrata y que haga su vida, porque no entendería mucho poder gestionar un rebaño con todos los protocolos que hay laborales hoy en día. Yo creo que el pastor es un artista y se la dejará él con la naturaleza, y así, de momento, lo trampeamos así. Otra, bueno, es un comentario, ¿no? Que nos hacen de Can Lleó. Dice, durante tiempo inmemorial en Can Lleó, junto con las viñas, había 300 ovejas, pero con el tiempo tuvimos que claudicar simplemente por falta de beneficios. Es una pena, pero también es una realidad. En este sentido me considero bastante experto, pero tengo mis dudas. Gracias y salud. No sé, Miquel, ¿qué le podríamos comentar? Bueno, o sea, a ver, el tema de los animales, lo que hemos comentado antes también es que esto es ideal, ¿no? Si uno puede utilizar los animales en el viñedo, pues lo debería hacer, ¿no? Pero a veces, bueno, por diferentes circunstancias, pues uno no tiene animales, y dentro de las herramientas de la regenerativa tiene formas también, pues, para imitar a estos animales, ¿no? Desde adaptar a la maquinaria que tiene actualmente hasta esto, pues puede encontrar compost o fertilizantes orgánicos naturales también, ¿no? Entonces hay diferentes formas. Yo creo que también cuando uno plantea empezar con la regenerativa y dentro de un contexto holístico, pues es muy importante esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar y qué beneficios vamos a generar, y al final tomar decisiones racionales, ¿no? Pero también creo que la regenerativa pues te abre puertas a hacer cosas diferentes. O sea, nosotros hemos visto como pues en fincas que estaban dedicadas únicamente al cultivo de la viña, pues luego, bueno, ven alternativas para tener animales, para hacer aceite de oliva, para hacer miel, para hacer muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la mente abierta y dar estos pasos y razonar lo mejor posible. Muchas gracias, Miquel. Tenemos otra pregunta de Esteban, que nos comenta si se pueden usar cabras para la viticultura regenerativa y cómo evitar que se coman los brotes. Francesc, ¿qué comentamos de las cabras? Realmente las cabras es de los animales más complicados cuando se mezclan con cultivos, y de hecho casi recomendamos no utilizarlas. Nosotros hemos hecho pruebas no en viñas, sino en olivos y otro tipo de plantas, y las cabras, bueno, se ponen de pie y se comen bastante cosa. No sabría qué responder. Mi recomendación sería trabajar más con ovejas o con gallinas o con cerdos que con cabras. Vale, pues gracias, Francesc. Continúo contigo porque como va continuando de animales,
Biel nos pregunta si es probable que las ovejas transporten semillas que no interesan. Las ovejas transportan semillas. No sé a qué se refiere con semillas que no interesan, porque generalmente no hemos encontrado muchas plantas que realmente nos molesten en la agricultura cuando compramos cubiertas vegetales. Por lo tanto, al menos yo no tengo este miedo cuando meto las ovejas en mis viñas, para nada. Gracias, Francesc. Bueno, otra pregunta que nos han hecho, que le envió a Mireia. A ver, nos comentan que si el modelo regenerativo es tan beneficioso para la Tierra y el planeta, ¿por qué hay poca gente que lo implemente? ¿Qué opinión tienes? No sé, yo creo que es difícil de responder esto. Yo creo que quizás ahora también, de alguna manera, se busca como llegar un poco más lejos de lo que sería trabajar con la viticultura orgánica y se quiere, pues quizás se da mucho más importancia a todo lo que es el tema de la biodiversidad, ¿no? Y realmente con la regenerativa se da un paso más allá. Con lo cual, creo que es como una evolución natural, ¿no?, hacia la sostenibilidad y, bueno, también hacia la mitigación de las emisiones de carbono. Gracias, Mireia. Bueno, haremos otra pregunta que nos han lanzado. Va para Cristian. Cristian, a ver, nos preguntan que cómo se gestiona el agua. ¿El riego es necesario en un modelo regenerativo? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, el problema es que no todas las propiedades tienen riego. Por ejemplo, nosotros trabajamos totalmente con secano, solo regamos las plantas los 3 primeros años de plantarlas. Entonces, para mí esto no es una opción para nada. Confío totalmente en la cubierta vegetal, tape bien el suelo para que evite la deshidratación del suelo y poco más puedo decir. Después, pues esto, sobre todo no labrar, porque la poca agua que caiga no se nos vaya al río y se lleve media finca. Básicamente, esto sería mi respuesta. No sé. Tenemos otra pregunta de Antonio. Le voy a lanzar a Miquel, por ejemplo. Nos comenta que los beneficios para el suelo y el entorno son evidentes, pero ¿qué diferencias encontraremos en las uvas trabajadas bajo una viticultura regenerativa? Bueno, pues me gusta que me haces esta pregunta y ya la esperaba en algún momento porque la verdad es que todavía no tenemos muchos estudios de cómo van a evolucionar los vinos, ¿no? que vienen de uvas de suelos regenerados, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que sabremos durante los próximos años también. Lo que sí que tenemos una certeza bastante evidente es que estos suelos que al final pues son más complejos, son más fértiles, tienen más vida, también nos ayudan a mitigar más estos eventos climáticos que cada vez estamos viendo más, ¿no? Por ejemplo, estas sequías tan fuertes o, por ejemplo, estas lluvias torrenciales, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos suelos son como un colchón, ¿no?, que nos permite aguantar mejor estas condiciones, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir ahora si los vinos van a ser mejores o peores, pero lo que sí estamos viendo es que seguramente van a ser más consistentes y vamos a aguantar mejor estas diferencias que nos encontramos a veces entre los años y que cada vez con el cambio climático se están acentuando más. Muchas gracias, Miquel. Mulet Viticultors nos hace una pregunta que va para Francesc. ¿Cómo se puede trasladar la regeneración de la viticultura hacia la regeneración también de la crisis de precios del sector primario? Bueno, por un lado, como estamos hablando todo el rato de activar la naturaleza, de activar los procesos naturales, los servicios ecosistémicos, debemos entender que a medida que regeneramos los suelos, estos van trabajando por nosotros. Y que en la medida en que tenemos más plantas leguminosas que fijan nitrógeno, nos gastaremos menos dinero en nitrógeno orgánico, en este caso. Por lo tanto, podemos reducir los costes. Esta es la mejor medida en agricultura para mejorar la rentabilidad, reducir los costes. Por otro lado,
estamos hablando de productos con valor añadido. Con valor añadido no solo a nivel nutricional, como contaba ahora Miquel, con las experiencias que empezamos a tener y esperamos tener en los próximos años, sino también con valor añadido porque es un producto que resfría el planeta. Y comprar un producto que resfría el planeta, pues tiene que tener unos costes que de alguna manera el consumidor pueda entender. Y por lo tanto, debemos encontrar también la manera de explicarnos y de explicar a los consumidores que estos productos que son beneficiosos para todos, pues no pueden seguramente venderse al coste de los productos low cost de supermercado, donde hay unos costos ambientales que no vemos, pero que pagaremos nosotros o nuestros hijos. Esto ya es un tema más complejo, es un tema de consumo, es un tema global, pero debemos explicarnos tanto como podamos y debemos explicar los beneficios de estos productos regenerativos para toda la humanidad. Muy bien, muchas gracias, Francesc. Bien, tenemos otra pregunta y bueno, estamos contentos de las preguntas que nos estáis haciendo porque al final nos enriquecen a todos. Bueno, Ernest nos pregunta, Francesc, te la lanzo a ti también. ¿Cómo se puede hacer la transición de un sistema convencional a una viticultura regenerativa? ¿Cuánto tiempo se tarda? La pregunta del millón. Bueno, la pregunta del millón tiene la respuesta del millón, que es depende. Y esta es la respuesta más utilizada en viticultura y agricultura regenerativa. No hay una receta, evidentemente, pero tenemos nuestras propias experiencias y podemos contar que en 2 o 3 años pasan cosas increíbles a los suelos. Y a partir de aquí, pues cada día los suelos van mejorando si se trabaja bien y no veo un límite en la regeneración, en la mejora de los suelos. Por lo tanto, para mí un horizonte a tener en cuenta son estos 2-3 años para fortalecer todo el suelo. ¿Cómo se hace la transición? Bueno, pues un poco es lo que he contado en la presentación. Primero, dejando de degenerar, intentando evitar, eliminar o minimizar prácticas como el labrado o prácticas como la aplicación de productos de síntesis química que contribuyen a destruir el ecosistema para ir haciendo pasos hacia la regeneración, básicamente. Le lanzo otra pregunta que tenemos a Joan. Es de Julián. Nos comenta que si se puede contemplar la idea de la viticultura regenerativa sin poner límites a la vendimia mecanizada y a las aportaciones de riego. Bueno, a ver, en principio el riego, en el Penedès no tenemos agua para regar todo, es decir, que yo no contemplo el riego como una solución porque pienso que si no tenemos agua no tiene sentido regar todo el paisaje vitícola que tenemos, que no quiero perder, ¿no? Entonces, respecto a la vendimia mecanizada, bueno, es un problema final. Yo pienso que es mejor la vendimia manual. Hay mucha gente que no tiene trabajo, entonces buscar y minimizar los costes tan extremadamente pienso que no es bueno y que quizá lo positivo sería vender con valor añadido. Y en esto pues está todo el tema ecológico, de paisaje, de conservación del paisaje y de conservación de la gente que tenemos, ¿no? Entonces, pienso que el riego es un tema que no lo contemplo porque además, a ver, ¿dónde hay agua para regar grandes superficies? No regar la parcela al lado de la bodega para hacer las visitas. Entiendo y me gustaría yo sobrevivir sin tener que regar el viñedo. Tenemos que buscar soluciones, quizá ampliar marcos de plantación, pero tenemos que buscar soluciones para no tener que regar. Quizá también, si aumentamos la materia orgánica del suelo, aumentaremos la capacidad de retener agua. Y en este sentido, quizá también trabajar con el subsolador para poder crear cámaras para poder retener grandes lluvias, porque ahora pues el clima está cambiando y realmente tenemos pocas lluvias muy fuertes, de manera que quizá trabajando con el subsolador creamos una capa debajo para poder retener estas lluvias. De momento lo veo así. Gracias, Joan. Tenemos otra pregunta.
Es de Andreu, le envío a Mireia, a ver si le podemos ayudar. ¿Cómo se ve afectada la competencia en agua y nutrientes en verano de la viña con la cubierta, especialmente gramíneas? Tengo entendido que el déficit de nitrógeno provocado por estas en verano puede implicar una pérdida de frescor en los vinos. Bueno, como he comentado, yo no soy experta justo estamos empezando en este proyecto, pero por lo que tengo entendido, también en función de las analíticas del suelo, luego pues, se recomiendan una serie de plantas que pueden aportar aquel complemento del cual tienes un déficit, ¿no? Si no recuerdo mal, en el curso pues, que estamos haciendo pues, con agroasesores también comentaban de que las leguminosas, por ejemplo, pueden aportar también nitrógeno, ¿no? Con lo cual, al final, tampoco se trata igual de trabajar con una sola planta, sino con una combinación de ellas que aporte pues, el equilibrio necesario, ¿no? Luego, evidentemente, pues, el tema del déficit de agua es evidente que se va a producir, sobre todo los primeros 2-3 años. Y bueno, pues se trata un poco de encontrar este punto de equilibrio, pues también con algunas prácticas, ¿no? Como por ejemplo la que nos han recomendado de René Barbier, o bueno, pues en el caso de poder hacer una pequeña irrigación, pues también es algo que puede ayudar a la implementación de la cubierta. Lo que seguro va a pasar es que con el tiempo se va a ganar también en el nivel de contenido de materia orgánica del suelo, la retención del agua va a ser mayor, la erosión mucho menor, con lo cual pues, el suelo se va a ir recuperando con el tiempo poco a poco. Bien, gracias Mireia. Tenemos otra pregunta de Manel que le dirijo a Francesc. Manel nos pregunta ¿qué incremento de materia orgánica se logra en el suelo en un periodo de 3 a 5 años? El peaje productivo de la transformación a regenerativa es momentáneo y luego se recupera como en la siembra directa de cereales o no? La respuesta sigue siendo depende. Al final, cada suelo es distinto. En un suelo más arenoso será más difícil acumular materia orgánica que en un suelo más arcilloso. Nuestras experiencias, otra vez, pues hemos conseguido cosas bastante sorprendentes como aumentar 2 puntos de materia orgánica en 4 años, con lo que esto significa captar muchísimo carbono. Por lo tanto, sí, es posible y gracias a las cubiertas vegetales, no solo a las aportaciones de carbono o de materia orgánica. Y el peaje productivo también depende un poco del suelo y de muchas cosas. Sí que también con nuestra experiencia veo difícil llegar a producciones de tope de kilos, ¿no? En nuestra zona, pues en uva blanca no nos podemos pasar de 12 toneladas, pues veo difícil poder situarme cada año a 12 toneladas, pero a lo mejor sí. Pero sí, estamos a partir del 3.º, 4.º año estamos llegando ya a las producciones que más o menos teníamos antes de pasar a la agricultura regenerativa y en algún tipo de viña, algún tipo de suelo estamos superando, o con otros cultivos estamos superando estas producciones. O sea que siempre tenemos estos 2, 3, 4 años, depende de bien y cómo se hagan las cosas en nuestra mente. Muchas gracias, Francesc, y muchísimas gracias a todos por participar. De hecho, tenemos muchas más preguntas, así que iremos contestando por correo para que las tengáis, pero bueno, no queremos aburriros. Sí que si tenéis alguna duda o pregunta o comentario, estamos a vuestra disposición. Podéis entrar en la web y chafardear, que ya tenemos muchos vídeos. Y también os comento el mail de la asociación para cualquier cosa y sobre todo para si os queréis unir a la asociación y compartir muchas cosas, que nos lo vamos a pasar muy bien. El correo es info@viticulturaregenerativa.org. Y nada, pues os animamos y hasta la próxima. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.